Buenas tardes, jóvenes. Después del descansón, ahora sí, vamos a continuar con nuestro curso. Quiero recomendarles lo de las tareas, que por favor me las envíen, así como habíamos quedado, ¿verdad? Por el WhatsApp. Y no se atrasen con ninguna, porque solo las voy a recibir el día que les diga, hasta la hora que les diga. Y recuérdense que ya no vamos a regresar a la escuela. Ahora con esto tenemos que terminar la zona y el examen final. Entonces hay que dedicarse un poquito. Bueno, estábamos trabajando el tema de fuerza y vectores. En la última ocasión les dije que es muy difícil trabajar suma de vectores por el método gráfico y que vamos a preferir el método analítico. Entonces vamos a ir hacia eso. Escriban por favor fuerza. Fuerza. Un empuje o un jalón que tiendan a provocar movimiento. Un empuje o un jalón que tiendan a provocar movimiento reciben el nombre de fuerza. Quiere decir, por ejemplo, tengo un objeto y lo jalo, lo voy a mover, ¿no? Esa es la diferencia. Pero puede ser que esté muy agarrado y que no lo deje jalar. Pero entonces, ¿qué podría pasar? Que se deforme, ¿verdad? También, si le hago dos fuerzas en el sentido contrario, puede ser que el objeto se deforme, ¿verdad? Que se aplane por efecto de las dos fuerzas en sentido contrario. Entonces, como ahora ya tenemos bien claro lo que es dirección y sentido, fuerzas en la misma dirección y sentidos, eso vamos a ver. Bueno, punto de aparte. Otra definición. Un ente capaz de mover un objeto. Un ente capaz de mover un objeto o de deformarlo se llama fuerza. Por ejemplo, si tuviera una caja ahí, le aplico una fuerza aquí empujando. Esta puede hacer que lo empuje, pero si este está bien clavado, agarrado al piso, no lo va a lograr empujar si no es muy grande, pero lo va a deformar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la segunda definición de fuerza. Punto de aparte. Las unidades de fuerza son dos puntos. Las unidades de fuerza son dos puntos. El Newton se escribe así. El Newton, que lo vamos a simbolizar con una N mayúscula. Las unidades de fuerza son el Newton en el sistema internacional y la libra en el sistema inglés. ¿Se recuerdan? Ya vemos que libra la podemos simbolizar con el signo aquel que antes conocíamos para número, ¿verdad? Ese se utiliza para libra. Vamos a ver las equivalencias. Un newton equivale a 0.225 libras. Y una libra equivale a 4.245 newtons. Eso escríbanlo en su chivito
En caso de exámenes, es útil tenerlo y es útil conservarlo también para la vida cotidiana, para cuando ustedes, si es que se llega el caso, que impartan el curso en educación básica, tienen su archivo de equivalencias. Bueno, ahora como subtítulo, componentes de una fuerza. Componentes de una fuerza. Por comodidad, coma, las fuerzas las referimos a un sistema de coordenadas cartesianas. Las fuerzas las referimos a un sistema de coordenadas cartesianas. Punto de aparte. De este modo, coma, hablaremos y calcularemos las componentes de una fuerza en cada eje cartesiano. Quiero que recordemos en la unidad de trigonometría, yo les decía, bueno, tengo, por ejemplo, si este era 35 grados y este 60 newtons. Entonces, decíamos, hay que encontrar X y Y, ¿verdad? En el eje horizontal le llamamos X, esta sería la X y esta sería la Y. De acuerdo con lo que habíamos visto, siempre formamos triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces tengo la hipotenusa que vale 60 y como busco X, voy a decir X es igual a la hipotenusa por este es el ángulo que está a la par del cateto que buscamos, o este es el cateto que está a la par del ángulo. Entonces es cateto adyacente. Como es cateto adyacente, es el coseno de 35 grados. Y para encontrar el de enfrente, entonces el opuesto, ¿verdad? Entonces se utiliza la función seno. Entonces el y sería 60 por el seno de 35 grados. Y recuérdense, aquí como estamos viendo que el y está hacia abajo, porque aquí está x, ¿verdad? Entonces está hacia abajo, este tendría que ser negativo. Y la x también está al lado izquierdo. Este tendría que ser negativo. Esto lo habíamos visto antes, ¿verdad? Cuando vimos trigonometría. Entonces, hay que recordar eso o ir a revisar eso. Bueno, eso lo hicimos todavía ya en clases presenciales. No tiene que respirar más fuerte. Bueno. Si nos dicen que este es un ángulo de 40 grados y que la fuerza es de 80 newtons. Entonces me piden que encuentre la componente en X, porque la fuerza no está en ninguno de los dos ejes, ¿verdad? No está ni en X ni en Y. Tiene una componente en X y una en Y. Entonces, la fuerza en X sería
80 en X, ¿verdad? Cateto adyacente. Sería el coseno de 40 grados. Eso ahí con su maquinita, ¿verdad? Y la componente F en Y sería 80 por el seno de 40 grados. Veamos ahora, estamos en el primer cuadrante. Entonces, X está hacia la derecha, es positiva. Y Y está hacia arriba, es positiva también. Decimos que estas son las componentes en X y la componente en Y de la fuerza. Son las dos componentes. Este tiene que estar en la mera mitad, ¿verdad? Porque lo estoy asumiendo de 45 grados. Y una fuerza de 125 libras. Entonces, para esta tendríamos las componentes. F en X sería 125 en X, tengo aquí a la par, ¿verdad? Será entonces el coseno de 45 grados. Nos damos cuenta que está hacia el lado izquierdo, entonces va a ser negativa, ¿verdad? Y la fuerza en Y va a ser aquí, ¿verdad? Como estamos en el tercer cuadrante, la Y es negativa, entonces también vamos a hacer menos 125 por el seno de 45. Recuérdense que mucho les había hablado de que un cuadrado lo partimos en diagonal en 2 y resulta entonces que el seno y el coseno, cuando son 45 grados, tienen el mismo valor. Por lo tanto, aquí Fx va a dar el mismo valor que F en Y. Las dos negativas porque tenemos a la izquierda y hacia abajo. Bueno, ahora escriban como subtítulo fuerza resultante. Cuando dos o más fuerzas actúan en el mismo punto, cuando dos o más fuerzas actúan en el mismo punto sobre un objeto, se denominan fuerzas concurrentes. Punto seguido. Su efecto combinado recibe el nombre de fuerza resultante. Su efecto combinado recibe el nombre de fuerza resultante. ¿Se recuerdan cuando estudiamos líneas? Dijimos que dos líneas que se cruzan son fuerzas convergentes, cuando se dirigen una hacia la otra. Entonces, imaginemos que tenemos un objeto, una pequeña caja, y le aplicamos una fuerza acá, N para acá, y otra fuerza aquí. Entonces, convergen al centro del objeto. Es decir, su línea de acción se cruzará en el centro del objeto. Esas son fuerzas convergentes porque se dirigen al mismo punto.
Dijimos su efecto combinado recibe el nombre de fuerza resultante. Ahora, punto de aparte. La fuerza resultante es aquella fuerza única. La fuerza resultante es aquella fuerza única que produce el mismo efecto. La fuerza resultante es aquella fuerza única que produce el mismo efecto en magnitud y dirección que dos o más fuerzas concurrentes. Este ejemplo lo habíamos hecho con un río, ¿verdad? Hablábamos de un nadador que se tira aquí y la corriente que lo arrastraba aquí. Entonces, el nadador no se va a lograr ir así, como se lanzó perpendicular al río, porque la fuerza del río lo va a arrastrar hacia acá. Entonces, su movimiento va a ser aquí, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos la resultante. La línea que resulta, valga la redundancia, ¿verdad?, de la combinación de otras dos fuerzas. Supongamos que a este le doy un valor de 8 newtons y a este de 6 newtons, para que no tengamos que estar haciendo cálculos, ¿verdad? Entonces, como son perpendiculares, ahí se ve que son perpendiculares, entonces la resultante sería la suma de Pitágoras. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz, esto es 64 más 36, y esto daría raíz de 100 igual 10, que no había ninguna necesidad de calcularlo, ¿verdad? Porque ya sabíamos que es el teorema de Pitágoras, el ejemplo básico, ¿verdad? Que se repite para el 3, 4, 5 y que se repite para todos los múltiplos. Por lo tanto, este ángulo es de aproximadamente 37 grados, ¿verdad? Da 36.50 y algo, lo aproximamos a 37 grados. Ahora, como ya estamos trabajando en coordenadas cartesianas, tenemos que decir, la resultante es 10 newton, bueno, 37 grados. Entonces aquí es el este, ¿verdad? Entonces, noreste. O sea, al norte del este. Noreste. Y como hay dos posibilidades de dirección, vamos a decir, alejándose, ¿verdad? Alejándose del origen. Solo decimos alejándose. Vamos, el valor numérico, el ángulo, y decimos, porque si estuviera acercándose, ¿verdad? Pero este es alejándose. Bueno, yo le dije que íbamos a, solo medio vimos, ¿verdad?, la forma de la suma de vectores por el método gráfico. Es muy difícil porque tenemos que tener mucha precisión con los dibujos, tener instrumentos de mucha calidad y tener la habilidad. Por eso se prefieren los métodos analíticos. Y el método más utilizado es el método de las componentes. Entonces escriban método de las componentes
para la suma de vectores. Primero vamos a hacer algo sencillito que no necesita mayor cálculo. Imaginemos un objeto que voy a tener bajo la acción de dos fuerzas en la misma dirección, pero sentidos opuestos. Imagínense una piedra, cualquier objeto que le amarramos dos cuerdas, uno jala para allá y el otro jala para allá. Entonces, le damos un valor de 5 newtons cada uno. Entonces, si uno jala para la derecha con una fuerza de 5 newtons y el otro jala para la izquierda con una fuerza de 5 newtons, ¿quién gana? Ninguno, ¿verdad? El objeto no se va a mover. Posiblemente se va a deformar, pero no se va a mover. Entonces, en este caso, las fuerzas se equilibran, así se dice, se equilibran porque tienen el mismo valor, la misma magnitud, pero tienen también la misma dirección, pero sentidos opuestos. La misma situación sería, en este caso, si aquí le doy un valor de 15 libras y aquí también de 15 libras, esas dos fuerzas se van a anular, ¿verdad? Entonces el objeto no se va a mover. Tal vez se va a apachar, se va a deformar, pero no se va a mover. Entonces, voy a aprovechar estos dos ejemplos para decir que estas fuerzas se llaman de tensión, que es un jalón. Y estas, cuando se está apachando algo, las fuerzas se llaman de compresión. No confundirse, no es comprensión, es compresión. Y la compresión es, en palabras cristianas, empujón. Entonces podemos jalar o empujar. Las fuerzas siempre van a ser de tensión o de compresión. ¿Cómo hacemos tensión? Con cuerdas, ¿verdad? Las cuerdas sirven para jalar, no vamos a amarrar una cuerda a un objeto para empujarlo. Y la tensión se puede hacer con palancas o con otra forma. Cuando nosotros nos ponemos atrás de un carro y lo empujamos, estamos haciéndole compresión, lo estamos comprimiendo, apachando, ¿verdad? Estamos comprimiendo. Ahora, cuando lo vamos a jalar con otro carro, ya amarramos una cuerda adelante y lo jalamos, esa es tensión. Bien, entonces decía que vamos a trabajar método de las componentes para la suma de vectores. Vean que lo tengo de una vez colocado sobre un sistema de coordenadas. Pero los objetos no saben que estamos poniendo coordenadas, ¿verdad? Esta podría ser una piedra, una caja, un bote que nosotros estamos jalando. Pero, por nuestra comodidad, aquí le vamos a colocar el sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Este es X, Y. ¿Se recuerdan también que nombramos la letra, las fuerzas? Aquí,
A en sentido contrario a la manecilla del reloj. Esta es la primera, la del eje polar. Esta sería B, seguimos para acá, y esta sería C. Entonces todavía no vamos a ver la suma de las componentes, sino solo quiero que ustedes encuentren las componentes en X y en Y para estas tres fuerzas. Vamos a dejar por hoy la clase hasta aquí, y porque hoy tenemos solo una hora, ¿verdad? Entonces, como el jueves tenemos periodo doble, ahí voy a resolver ya este sistema, pero ustedes me van a mandar las componentes. Esto es tarea, me la van a enviar. Ya saben, tenemos el grupo de WhatsApp, me lo envían, hoy es martes. Tienen hasta el jueves antes de la clase. La clase del jueves es de 4 a 6. Entonces tienen hasta las 4 de la tarde. Antes de que comencemos la clase me lo tienen que enviar. Las componentes nada más. Y luego ya en la clase yo voy a resolver la resultante. Si alguno puede, pues mejor si lo hace de una vez. Entonces, que tengan buena tarde. Continuamos el jueves.